creo que merece la pena que reposemos nuestra mirada en la histórica visita del Papa Francisco a Tierra Santa. Una visita en la que el Papa ha ofrecido su casa, el Vaticano, para que palestinos e israelíes hagan la paz. Por primera vez, un obispo de Roma ejerce de mediador activo en el conflicto árabe-israelí y todo parece indicar que la cita entre Simón Pérez y Mahmoud Abbas es inminente. Y ayer se producía el momento más emotivo del viaje cuando el Papa rezaba en el lugar donde nació Jesús, en Belén. Esta mañana el pontífice visitaba el Museo del Holocausto, tiene una agenda frenética y allí pedía que horrores como este nunca más vuelvan a producirse. Y desde hace una hora se encuentra reunido con el presidente de Israel, Simón Pérez. Para hablar de este viaje del Papa les anunciaba yo un invitado, un viaje, una peregrinación a Tierra Santa, y les digo que está hoy con nosotros Fray Teodoro López, director del Centro Tierra Santa. Bienvenido, Fray Teodoro. Bien hallada, Isabel. Cuénteme, esta mañana estamos viendo una visita verdaderamente a contrarreloj del Papa, que ha estado en Jordania, ha estado en Palestina, ahora está en Israel. Esta mañana visitaba los lugares santos para los musulmanes, para los judíos. ¿Cómo interpretamos estas visitas? Pues como un aldabonazo a la conciencia de los dos pueblos para que de una vez puedan llegar a la paz. Es tremendo diríamos, la frescura con la que el Papa se ha dirigido a los dos líderes, pensando en la historia remota de esos dos pueblos desde el origen, el temor, diríamos, la prudencia con que los papas hablaron en muchas ocasiones de esta situación, o de Jerusalén como ciudad abierta a todos los pueblos sin que se la quisieran apropiar unos u otros, y que el Papa le sorprenda ayer. Sí, porque lo hizo por sorpresa. En un momento, diríamos, tan devoto como rezando el Ángelus con toda la Iglesia, porque ese acto siempre desde el Vaticano se lanza a las 12 de la mañana su imagen rezando, que les diga a los dos: venid a mi casa, vamos a rezar. Vamos a rezar, no solo hacer tratos, a palabrar, limar asperezas, vamos a rezar, y que los dos sorprendidos hayan aceptado ese reto, esa invitación que, según decís los informadores, lo han aceptado, y probablemente pronto se pueda llevar a cabo ese encuentro. Sí, ha sido una invitación por sorpresa, y también por sorpresa ha sido esa reacción que está usted comentando de aceptación inmediata, sin ningún pero, de ir a rezar al Vaticano, algo que no ha ocurrido nunca. Fíjate que además son tres autoridades, diríamos, en lo político. Si el Papa también, el Vaticano es una institución política, de hecho la Santa Sede, como representaciones, como diplomáticos, como nuncios y demás, y tres políticos y tres grupos religiosos, los tres importantes dentro del monoteísmo: el judaísmo con Simón Pérez, el islam con Mahmoud Abbas y el cristianismo con su cabeza, al menos de la parte de la Iglesia, digo su cabeza, de los católicos, porque hay un momento que sin duda me preguntarás del encuentro que ha motivado esta visita a Tierra Santa. Pues vamos directamente. Papa Francisco. ¿Cuál es ese encuentro que ha motivado esta visita? Pues hace 50 años que ya está lejos, pero yo era estudiante y recuerdo que aquello conmovió, que Pablo VI, en plena celebración del concilio, unos años pues de mucha tensión, eso que se nos decía de la Guerra Fría, hablar de Kennedy y de Khrushchev, parecen nombres ya de la historia pasada, y que en la Iglesia hubiese esa reflexión a veces convulsiva de que estábamos en la segunda etapa del concilio, que comenzó el 52, entonces la del 53 al 62, 63, 64, cuando el Papa, al cerrarse aquella sesión por la Inmaculada, sorprendió a la Iglesia y al mundo también: voy a visitar Tierra Santa. Y ese deseo
porque hoy día se puede viajar muy fácilmente, y más en aquella situación en que Jerusalén estaba administrada por Jordania, los territorios palestinos, los territorios ocupados desde el 48 al 67 estaban bajo Jordania, y que también aceptase ese reto, diríamos, el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, para encontrarse los dos jefes, diríamos, de las iglesias en Jerusalén, y eso es lo que motivó a los 50 años este encuentro. También a la invitación del Papa Francisco, pues ha respondido la invitación de Bartolomé I de Constantinopla y ese encuentro. Y algo único, porque sí, en Jerusalén se visitaron como diplomáticamente, yo voy a tu casa, tú vienes a la mía. La delegación apostólica de Jerusalén, el Papa recibió a Atenágoras en la residencia del patriarca ortodoxo de Jerusalén, que se llama Viri Galilei, en el Monte de los Olivos. Fue recibido Pablo VI por Atenágoras, pero no hubo un acto como el de ayer en el Santo Sepulcro, o la Basílica de la Resurrección, que le ha dado máxima importancia al Papa. Cierto. A esa reunión con el patriarca Bartolomé. Yo creo que le está dando una trascendencia importantísima a todas estas visitas que, aparte de simbolismo, pretenden buscar esa reconciliación o esa conciliación entre, en este caso, entre los cristianos. No solo es entre ellos dos, sino que Bartolomé está arrastrando a todas las otras iglesias orientales de lo que llamamos la ortodoxia. En la Iglesia Católica es muy fácil, diríamos, tenemos una sola cabeza, el Papa, y lo que dice el Papa va a misa, mejor que lo que diga cualquier cura, ¿no? Pero en las iglesias orientales, las iglesias son autocéfalas, cada uno es de su iglesia, el de la iglesia griega, el de la iglesia rumana, el de la iglesia rusa. Ya habéis oído sin duda en algún momento como el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa no ha aceptado muy agradablemente este ofrecimiento de Bartolomé a unirse todos en este encuentro. Pues en Jerusalén, allí delante de la tumba de la que para nosotros es la esperanza de la vida, de que Cristo ha resucitado, y que si lo visitamos como peregrinos no vamos a ver un mausoleo, un gran monumento funerario, sino escuchar una noticia: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues ahí delante, todos ellos, las iglesias que son propietarias del edificio, 5 iglesias, 5 grupos, los católicos, los griegos, los armenios, los sirios y los coptos, estos 4 grupos, con ese apelativo que le ponemos de ortodoxos, estaban, y además los otros grupos de las otras iglesias orientales. Y uno de los momentos más emotivos de esta visita, Fray Teodoro, lo hemos vivido ayer cuando el Papa estuvo en el lugar donde nació Jesús, en Belén, y ahora hay un muro. Le hemos visto con una cara de sufrimiento, con gran dolor. ¿Qué le supone a usted o qué le parece este momento tan emotivo, que lo hemos visto en imágenes? No ha habido imágenes de televisión, hemos visto solamente una foto rezando de rodillas. Ahí las tienen, ahora sí las tenemos. Pues dicen, yo no lo he oído, que se bajó expresamente para rezar delante de ese muro, sí, que es el símbolo de la separación entre los dos pueblos y de la lucha, diríamos incluso política, de los gobernantes de uno y otro por la causa del odio que lo provocó. Tanta violencia después de esa intifada del año 2000 llevó al Estado de Israel para evitar los atentados terribles, aquellos atentados verdaderamente dolorosos, dramáticos, y que llevaban tanta muerte, y que además quienes lo cometían se sacrificaban de esa manera tan brutal. Pues ese muro está marcando la diferencia que hay y la tensión entre los dos pueblos.
tiene que caer ese muro para que haya una posible reconciliación. No es solo el muro psicológico interior del que hablaba San Pablo, de que Cristo ha derribado el muro del odio que separaba a los dos pueblos, y entonces los dos pueblos eran el pueblo de Israel y la gentilidad, todos los demás pueblos, pero hoy allí hay dos pueblos separados no solo por el muro interior, psicológico, afectivo del odio, sino el de cemento tremendo que cuando lo pasamos los turistas, los peregrinos hacia Belén, lo pasamos con tanta facilidad que no entendemos, no llegamos a penetrar en las dificultades que supone para la vida de los que están al otro lado, en Belén en concreto. Fray Teodoro, y hablando de peregrinos y de viajes a Tierra Santa, ¿por qué hay que promocionarlos? Pues es una experiencia vital para quien tiene fe llegar a esa tierra donde tenemos nuestras raíces. Aquí nació Jesús, hemos visto al Papa y no ha podido moverse por Galilea, en Nazaret o en las orillas del mar de Galilea, donde nos dejó tantas enseñanzas, donde realizó tantos milagros, donde nos dio tantas palabras de aliento como las bienaventuranzas, o eso de amar a los demás, de poner la otra mejilla, todo eso no lo ha podido ver el Papa, pero visitar Tierra Santa es ir a la cuna de nuestra fe, encontrarnos con las raíces, encontrarnos además con el propio Cristo. Si los apóstoles se decían los días de la resurrección, hemos visto al Señor, también un peregrino que vuelve puede decir a sus familiares, a quienes se encuentra en su casa o en su ambiente, he visto al Señor en su tierra, que es lo que llamamos Tierra Santa. Bueno, pues Fray Teodoro López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos esta visita tan importante. Pero muy un poquito, sí, por lo menos. Y animamos desde aquí a que vayan a la cuna de la fe, a Tierra Santa, a peregrinar, que realmente es una experiencia única. Yo voy a ver si encuentro algún hueco algún día, porque merece la pena. Gracias, Fray Teodoro. Gracias a ti.